Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Somos El Negro, Mai, y este es nuestro canal A Viajar y Comer. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad de Nueva York y hoy llegó el día más esperado por nosotros, o por lo menos uno de los días más esperados por nosotros. Vamos a hacerle honor al nombre del canal y los vamos a llevar a comer. A comer una de las comidas más icónicas de acá, que yo diría que es uno de los imperdibles. O sea, no podés irte de Nueva York sin haber probado esto. Los vamos a llevar a Katz Delicatessen, un restaurante legendario que se jacta de servir uno de los mejores sándwiches de pastrón o de pastrami, como le llaman acá, de Estados Unidos. Va, y por qué no, también del mundo. Ojo, yo digo pastrón, no te imagines la feta de pastrón ahí de la fiambrería. Esto es un pastrami que lo tienen haciendo, creo que lleva una semana de proceso de cocción. Así que me parece que este lugar es bastante prometedor y distinto, porque creo que en Argentina no existe algún lugar que hagan algo así parecido. ¿Vamos para allá? Sí, dale, vamos a probarlo. Bueno, estamos en Katz, ya Mayrita está haciendo la fila. Raro igual, miren toda la gente que hay. Pues son las 4 de la tarde, nosotros vinimos a propósito a esta hora tan tarde porque pensamos que no iba a haber fila, pero bueno, un poquito hay. Sin embargo, yo creo que vamos a avanzar bastante rápido. Como dato curioso, atrás de Katz, al lado, se encuentra también Marshalls, una de las tiendas más importantes de compras en Estados Unidos, que si están atentos, no sé si ya salió o está por salir un video nuestro comprando en estas tiendas, o por lo menos viendo qué es lo que hay, cuáles son los precios y bastante información útil. Esperamos que avance la fila y entramos. Ya casi estamos por entrar, ¿no? Sí, ya casi llega nuestro turno. Bueno, entramos nomás. Acá se supone que tenemos que elegir alguna de estas filas, que son la que están los cortadores de la carne, el que te prepara el sanguchito. Es medio un despelote, pero bueno, vamos a ponernos en este, que es el Cutter 2, y esperar que sea nuestro turno, ¿no? Sí. En este punto ya tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a pedir. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Nosotros vamos a pedir el tradicional, ¿no? El pastrami tradicional. Okay. Es carne y pan, digamos. Claro, y creo que le ponen mostaza. ¿Mostaza? Creo que sí. Ok. Mientras esperamos, les voy contando. Cuando entras, te dan estos 2 tickets, que acá es donde te van a anotar qué es lo que vas pidiendo, los cortadores, y después al final, con este mismo ticket, los presentás y pagás. No lo podés perder, porque si lo perdés, tenés que pagar $50 por cada uno. Acá les voy adelantando un poquito los precios. El pastrami sandwich vale $29. El corn beef sandwich, 29. El Reuben, que también es de pastrón, pero creo que tiene pepinos y mostaza, casi 30. Sándwich de pavo, 28. Brisket de bife, $28. Roast beef, 28. Bueno, están todos más o menos en ese precio, 28, $29. Nosotros con Mai, las veces que venimos, compartimos este sándwich, porque la verdad que para 2 es la medida justa. Un sándwich para 2. Si te lo comes entero, quedás reventado. Es una obra de arte lo que estamos viendo, ¿no? Unos genios. Gracias. Acá nos dejaron para probar un poquito. A ver. Bueno. Tremendo. A ver. Ojo, esto no está crudo, está súper ahumado, muchachos. Esto es espectacular. Se desarma, se deshace. Un ahumado, tremendo. Te agregan algunos pepinos o pickles. Gracias. Entonces ahí vos le das el ticket a la persona, te anota lo que consumiste y después vos lo pagas a fin. Mil gracias. Vamos. Lo que sí es bastante caótico para conseguir un lugar. Yo me debería haber ido ya a buscar un lugar, pero bueno, para grabar un poquito más, me quedé con Mario. Mira, ya liberó una mesa, me parece. Vamos. Pipi.
Y atrás del salón tenemos el lugar donde Yes. podemos Ok. agarrar agua gratis. Mira, te dan los vasitos. Acá nos servimos agua. Sale un montón. Bueno, gente, con esta vista maravillosa venimos a darles un consejo. Si van a venir a Nueva York o si van a visitar cualquier otra ciudad del mundo o a donde sea que vayan, es muy importante tener datos. ¿Datos para qué? Para poder movernos en el subte, cómo usar el transporte público con Google Maps, si necesitas pedir algún auto por una aplicación o pedir comida, bueno, lo que sea, necesitas datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos usando SIM Local. La verdad que lo estamos probando estos días, funciona de maravillas y bueno, lo bueno de SIM Local es que cada uno puede elegir el plan que más se adapte a su viaje y a su bolsillo, digamos. Y tenemos para ustedes un regalo espectacular que es un 10% de descuento usando el código A Viajar y Comer. Fijado en los comentarios o en la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan entrar a la página, elegir el plan que más se adapte a su tipo de viaje y que puedan viajar como locales usando nuestro código. Bueno, ¿estamos listos para probar el sanguchito? Más que listos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos. Mirá lo tremendo que es esto. ¿Esa parte elegiste? Sí. Vamos a hacer un acercamiento. Recuerden, chicos o chicas, esto no está crudo, está súper ahumado. Está cocido durante 12 horas, así que es imposible que esto esté crudo. Bueno, vas a dar el primer mordisco. Sí. ¡Wow! Esto es extremadamente delicioso. La carne es tan suave, tan tierna. Y a mí, yo no soy muy fanática de la mostaza, Sí. pero acá es infaltable. O sea, tenés que poner la mostaza porque le da un toque muy espectacular. El pan acompaña bien, tipo no se destaca, lo que se destaca claramente es la carne. Sí, por mi experiencia y por lo que veo, el pan es medio blandengue para aguantarse todo eso. Sí, pan Me tipo imagino que lactal. en un rato esto va a estar todo destruido, porque es mucho relleno, miren el relleno que tiene. Bueno, por eso también les decía, con uno comen 2 personas tranquilamente. Sí. Bueno, sí, me toca. Bueno, pará, antes, además nos traen esto que son un montón de picles o pepinos hechos de 2 maneras distintas. No lo voy a probar porque la verdad mucho no me interesan. Pero bueno, vamos a darle un mordisquito a mi sándwich. Esto se destruye todo. No. Bueno, lo hice pelota. Voy a entrar por este lado. Vamos. ¿Cómo lo extrañaba? Es bastante grasosito. Te quedan las manos como medias engrasadas. Por eso digo, medio es más que suficiente para comer entre 2, porque la carne es un poco pesadita. Tiene bastante grasa. Claro, uno entre los 2. Bueno, ¿qué te pareció? No, riquísimo. La verdad está buenísimo. Como les decía Mai, esto es re pesado. Con medio cada uno, como dijo ella, está bárbaro. Y yo veo que también hay gente que se pide papas fritas. Las papas fritas creo que se piden en otra fila. O sea, no se pide ahí donde está el mismo cortador. Se pide ahí al lado. Sí. Y además hay gente que también lo come con cerveza. Está bien, está bueno, tomás una cervecita, un sándwich, pero es re pesado. Así que es ideal también que te dan el agua gratis de las canillas que les mostré para ayudarlo a bajar, porque si no se hace muy difícil. Sanguchito concluido. ¿Cómo estás? ¿Estás llena o te quedaste con hambre? No, súper satisfecha, recontra. La medida justa fue, y de hecho si hubiéramos pedido unas papas no tendría lugar para las papas. Bueno, curiosidad, este local dice que está trabajando desde 1888. O sea que tiene su antigüedad y su trayectoria. Y después, si seguimos por allá al fondo, hay un lugar en donde te sirven a la carta. O sea, te sentás en la mesa y te van a atender ahí. Pero bueno, el precio es distinto y es otro tipo de comida también la que ofrecen. Bien. Y bueno, acá como curiosidad, se grabaron varias películas de Hollywood. Una de ellas es cuando Harry conoció a Sally. Hay una escena de la película que sale acá. De hecho, ahí podemos ver un cartelito en donde indica que ahí se grabó parte de la película. Datazo. 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 Así que bueno, se puede decir que somos parte de la historia del cine de Hollywood y que estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Sí, yo diría que sí y les recomiendo que vengan acá. Bueno, último paso, vamos derecho a pagar. Hay un poquito de fila, parece. Pero bueno, esperemos que sea rápido. Así es como nos marcan el tiquecito.
cuando nos dan el sándwich con lo que consumimos. O sea, este lo entregamos y pagamos en base a eso y este lo devolvemos, obviamente. Si perdemos uno, por ejemplo, este lo perdemos, deberíamos pagar el sándwich más $50. Bueno, la fila que hicimos para pagar se pagaba solo con efectivo. Si querías pagar con tarjeta, tenías que ir al fondo, a la parte de atrás. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado mucho el video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Adiós.